Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y vamos a dar lectura a todo el capítulo, 23 versos. Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, capítulo 6, versos del 1 al 23. Amén. Dice la palabra del Señor, Segunda de Samuel, capítulo 6. Volvió David a reunir todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom Geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David, diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un éfod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en un lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor, y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Así dice la palabra del Señor. Bendito Padre, gracias mi Dios una vez más, la oportunidad que nos da, Señor, de meditar una vez más en tu palabra. Te pido, mi Dios, que en este momento nos ayudes a dejar a un lado, Señor, todo pensamiento, toda situación que nos esté agobiando,
y simplemente enfocarnos, Señor, en lo que tú quieres hablarnos. Padre, hemos expuesto nuestras peticiones a ti, lo que nosotros llevamos en nuestro corazón, y ayúdanos, Señor, a escuchar lo que tú quieres hablar a nosotros, Padre. Te pido que continúes transformando nuestras vidas a través de tu palabra, tu Santo Espíritu, y podamos salir de este lugar edificados, fortalecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. En los primeros capítulos de Segunda de Samuel, nos damos cuenta que muere Saúl, el que había perseguido por años a David. Nos damos cuenta que ya el pueblo, principalmente los de Judá, habían ya hecho rey a David, y le dicen, bueno, desde antes que Saúl muriera, tú ya eras un rey para nosotros. Él ya hacía la función, él era el que salía en las batallas contra los filisteos. Por lo tanto, esa transición cuando muere Saúl fue fácil. Pero algo importante que podemos notar es de que David siempre esperó el tiempo del Señor. Esperó hasta el momento en que Saúl muriera, habiendo habido unas ocasiones donde él pudo haberle quitado la vida a Saúl, y le dice, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Y entonces en el momento adecuado él toma el lugar para el cual el Señor lo había ungido y lo iba a usar como rey. Ahora, pensaríamos que ya murió Saúl, el que tanto lo perseguía, su principal enemigo. Ahora ya lo hacen rey, y pudiéramos decir, bueno, ya la hizo David. Ya se libró de su enemigo, de quien se había escondido tanto, de quien había huido por tantos años. Ahora ya es rey, ahora él está en una posición de autoridad. La gente lo apoya, la gente lo amaba desde jovencito. Entonces pudiéramos pensar que ya la hizo, que ya llegó a la cumbre. Pero es al contrario, porque no importa en qué posición ahora se encontraba David, no importaba que ahora ya había muerto Saúl y Goliat y había vencido a los filisteos en varias ocasiones, pero seguía batallando con los mismos enemigos. Seguía el mundo, la carne y Satanás. Y esa es una batalla que siempre vamos a tener en nuestra vida, sin importar en qué posición estamos o cómo ha cambiado nuestra vida. Y entonces de este momento en adelante en la historia, las batallas de David van a ser diferentes. Ya no es tanto Saúl, sí los filisteos, pero el Señor le da la victoria sobre ellos, pero son otras batallas, son batallas internas en realidad. Porque donde tú vayas, el problema es que ahí vas a ir tú, ¿verdad? Entonces, no importa, dices, me voy a alejar de estas personas, qué bueno, pero allá donde vayas, ahí vas a ir tú. Me voy a ir de esta ciudad porque aquí viven mis amistades y entonces ahí es donde caigo y esto y lo otro. Te vas a otro estado, te vas a otro país, ahí vas a estar tú. Entonces las batallas internas son con las que debemos de encargarnos realmente. Y entonces llegamos a este punto en el cual nos vamos a dar cuenta a través de este capítulo de que las cosas, por muy buenas intenciones que tengamos, se deben hacer siempre a la manera de Dios. ¿Cuántas veces, quizá en su mayoría, los hermanos han tratado de construir algo, un mueble, algún proyecto, sin las instrucciones? Y porque vemos la figurita y dices, no, ahorita lo armo rápido. Y te sobran tornillos, te faltó una parte, o no se para, ¿verdad?, el mueble, y tienes que regresar a las instrucciones y te das cuenta dónde estuvo el error. Tiempo que nos hubiéramos ahorrado, dolores de cabeza, el martillazo que nos metimos, todo eso nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos seguido las instrucciones desde un principio. Las hermanas quizás han echado alguna prenda de ropa a perder por no haber seguido las instrucciones, ¿verdad? La lavaron, esta blusa es mi favorita, la meten a secar y sale así como que es de niño, ¿verdad? Y lees las instrucciones, la etiqueta y dice que no se meta a la secadora, sino que la cuelgues al aire, ¿verdad? O te sale de otro color porque la metiste con ropa que no debías de, todo por no seguir instrucciones. Te dan una dirección y tú dices, no, yo conozco una manera más rápida de llegar ahí, y te terminas perdiendo, llegas más tarde por no seguir las instrucciones. ¿Cuántas veces
no nos hemos metido en errores, problemas, hemos echado algo a perder por no seguir las instrucciones. Una receta, ¿verdad? Y dices, ¿por qué me quedó tan salado esto? Y te das cuenta, regresas y chequeas las instrucciones y te das cuenta, aquí estuvo el error. Con las cosas de Dios es lo mismo. El Señor nos da instrucciones claras en ciertas situaciones de nuestra vida. Hay unas cosas que son implicadas, ¿verdad? Que el Señor dice, usa tu sabiduría. Pero hay instrucciones claras, detalladas, y que si no las seguimos, vamos a cometer los mismos errores también. Y entonces dices tú, ¿en qué fallé? Y regresas, chequeas con el Señor, revisas en su palabra y dices, en esto estoy fallando. Esta es la razón por qué no puedo avanzar. Y en Éxodo 25, el Señor le había dado instrucciones específicas a Moisés de cómo debían de construir el arca del pacto. Las medidas que iba a llevar, 4 argollas, 2 varas, que iba a ir cubierto de oro, que solamente los levitas podían cargar el arca. Todo tenía sus instrucciones específicas y hasta este momento así lo habían hecho. Entonces nos vamos a dar cuenta en los primeros versículos, los primeros 3 versículos del capítulo 6, dice que volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Abinadab era el sacerdote en aquel momento, sus 2 hijos estaban con él y construyen un carro nuevo de madera para poder transportar el arca y llevarlo, porque en los capítulos anteriores nos dice que David había conquistado Jerusalén, a la cual le llamó la ciudad de David, y dice, vamos a traer el arca del Señor. Ahora, sabemos de que el arca del Señor para el pueblo de Israel representaba la presencia de Dios mismo. Dentro del arca se encontraban las tablas, los mandamientos, se encontraba la vara de Aarón y se encontraba un tazón con una medida del maná, de lo que habían comido. Y estos 3 elementos eran un recordatorio para ellos, pero sobre todo representaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, las intenciones de David eran buenas, de decir, quiero que el centro de nuestra nación, quiero que el centro de mi reinado esté cubierto por la presencia de Dios. Y podemos pensar en nuestra vida y decir, ¿qué había de malo en ello? Pero nos damos cuenta que las buenas intenciones no son suficientes. Lo que Dios quiere es obediencia, no buenas intenciones simplemente. Podemos hacer muchas cosas de buena intención, pero debemos de preguntarnos, ¿está en la obediencia del Señor? ¿Está bajo lo que el Señor espera de nosotros? Y entonces no tarda mucho para darnos cuenta de que llevaron el arca de Dios, dice el verso 4, de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uno de sus hijos iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelos y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. El arca la habían subido, habían construido un carro nuevo, habían subido el arca del Señor sobre este carro, iba siendo jalada por unos bueyes, y entonces en ese tiempo las calles eran de tierra, posiblemente la rueda pegó en una piedra, algo así, y entonces parecía que se iba a caer el arca. Y este hombre extiende su mano para detenerla y en el momento cae fulminado, muere. Porque las cosas no se estaban haciendo de acuerdo a lo que el Señor había instruido al pueblo. Ahora, tenemos que recordar que estamos en el Antiguo Testamento. Estaban bajo la ley. Nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, estamos bajo la gracia. Por eso es que muchos de nosotros no hemos caído fulminados en el momento, porque estamos bajo la gracia de Dios. Pero eso no quita el hecho de que debemos de seguir las instrucciones de Dios y ser obedientes a lo que Él nos manda hacer,
en lo que nos queda en claro. Dice el verso 2 y 3, David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre, y ahí tiene una N mayúscula, el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. El pueblo de Israel no pronunciaba el nombre de Dios, por eso dice el nombre que es sobre todo nombre. Y entonces tenía que dársele ese respeto. El nombre del Señor debe de ser respetado. En los mandamientos el Señor les había dicho que no debían de jurar por Dios, no debían de usar el nombre de Dios en vano. Porque las Escrituras nos dicen que todo aquel que pronuncia el nombre de Dios no se le va a tener por inocente. Desde el momento que alguien lo pronuncia es porque sabe que hay un Dios. Pero ¿qué clase de Dios? ¿Y cómo debo de comportarme delante de ese Dios? Que siempre está presente. Entonces era cuestión de su santidad, era cuestión de respetar el nombre del Señor. Pero algo interesante que tú vas a ver a lo largo de este pasaje es que dice el arca de Dios, el arca de Dios. No era el arca de David, no era el arca de Abinadab ni de ningún otro levita, era el arca de Dios. Y entonces cuando estamos delante en la iglesia, que es la gente, es el pueblo de Dios. No es mi gente, no es mi rebaño, yo no hago lo que yo quiero con ellos, sino es el pueblo de Dios. Esta es la palabra de Dios, yo no la acomodo a mi manera o como a mí me conviene, sino es la palabra de Dios. Entonces tenemos que mantener eso en mente, era el arca de Dios, no era el arca de David. Y él decidió hacer las cosas diferente. Vamos a construir un carro nuevo y la vamos a poner. Y todo eso parecía bonito, parecían buenos motivos, pero no era en la manera que Dios había instruido. Y entonces es importante seguir las instrucciones del Señor. Ahora, el arca del Señor había sido tomada por los filisteos en una de las batallas que tuvieron. Y quiero que regresemos allá por un momento, sin perder aquí 2 de Samuel 6, a 1 de Samuel capítulo 4. Primera de Samuel 4, y voy a leer de los versos 1 al 11. Primera de Samuel 4, de los versos 1 al 11. Dice la palabra del Señor: y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel, y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos, y acampó junto a Benezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel, entablando el combate. Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento, y añadieron: ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Entonces los dioses, estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres pues y pelead. Pelearon los filisteos, Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue tan grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie.
el arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. El pueblo de Israel estaba en desobediencia con Dios en ese tiempo. Salen a la batalla, son derrotados y se les prende el foco y dicen, ¿saben qué? Llevemos el arca del Señor, pretendiendo de que la presencia de Dios va con nosotros, sabiendo de que ellos estaban malos con el Señor. Y entonces llevan el arca, son derrotados aún más hombres y capturan el arca, los filisteos, y mueren los hijos de Elí, que eran sacerdotes en ese tiempo. Y nos damos cuenta entonces de que el arca del Señor no era un amuleto simplemente para librarlos del enemigo. Y entonces regresamos aquí a segunda de Samuel capítulo 6 y nos vamos dando cuenta entonces de que lo más importante era de que David y el pueblo de Israel estuviera en condición de una buena relación con el Señor. Cuando nosotros nos encontramos en apuros, situaciones difíciles y queremos a un Dios que sea una llanta de repuesto, nunca la revisamos, nunca nos acordamos de eso, pero en el momento que la necesitamos queremos que esté en buenas condiciones para sacarnos del apuro. Y dices tú, pues voy a ir a la iglesia. ¿Y para qué? Para demostrarle a Dios de que ahora sí, y ya no que me saca del apuro, entonces otra vez regreso al igual. O voy a empezar a leer la Biblia para que el Señor me saque de este apuro. Dios y las cosas que a Él le pertenecen no son un amuleto. No es algo que lo vamos a utilizar en el momento y después abandonarlo otra vez. Y era lo que el pueblo de Israel había hecho. En el momento de necesidad iban hacia el arca y la vamos a proteger y vamos a hacer esto y después la abandonaban una vez más. Pero lo que sucede entonces es de que nos muestra este pasaje que hay que respetar la presencia de Dios en nuestras vidas y vivir como tal, porque Dios es un Dios santo. Y entonces sigue la historia en el verso 6 y 7. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Vamos a Números 4:15, al libro de Números 4:15. Libro de Números, capítulo 4, verso 15. También se le habían dado estas instrucciones. Y dice, cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. Y luego da toda una lista, y lo mismo se esperaba del arca del Señor. Ahora, Abinadab y sus hijos, al igual que Elí y sus hijos, todos ellos eran del orden sacerdotal. Todos ellos conocían lo que Dios esperaba. Mas, sin embargo, porque podemos ver y decir, tener la misma reacción de David y decir cómo es que el Señor fulminó a Usa en ese momento, porque sabía las instrucciones, sabía lo que Dios esperaba de él y que las cosas sagradas se deben de tratar como tal. Mas, sin embargo, por no haber respetado la santidad de Dios. Y entonces llegamos al verso 8 y 9, dice, entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y esta pregunta es importante porque David dice, ¿qué hicimos de mal? ¿Cómo entonces podemos transportar el arca a la ciudad de David? ¿Cómo podemos hacer para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros?
Y esta es una pregunta importante para nosotros, porque es un autoexamen de decir, ¿cómo puedo yo hacer entonces para estar bien con el Señor? Para que si yo obedezco, si yo sigo las instrucciones, ¿cómo entonces puedo empezar a caminar de una mejor manera con el Señor? Y esa es la misma pregunta que hace en el Salmo 15. Vamos al Salmo 15. Y este es un salmo muy conocido por ustedes. Hay hasta un canto. Salmo 15 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en perjuicio propio, no cambia, el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Pero la pregunta que hace al principio, otra versión dice, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Cómo puedo yo estar delante de tu presencia, Señor? Simplemente conociendo lo que Dios espera de nosotros. Entonces, es importante conocer al Señor. Porque ¿cómo voy a seguir yo instrucciones que no conozco? Y el día miércoles, nuestro hermano Gallardo nos trajo un buen estudio en Salmo 119. Vimos algunos versículos de lo importante que es conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo voy a reverenciar yo a alguien que no conozco? Puedo yo decir, sí, yo creo en Dios. Hay personas que me han dicho, yo creo en Dios, pero yo no soy de iglesia, yo no soy de estar leyendo la Biblia, yo no soy de nada de eso, me dicen. Pero sí creo en Dios. El problema, el peligro con eso es, ¿en qué Dios? Si no lo conoces. Lo que va a suceder entonces es que en tu mente te vas a formular un Dios que se acomoda a tu estilo de vida. Yo no creo que Dios me vaya a castigar por esto. Yo no creo que Dios sea tan malo de esto. Yo creo en un Dios que es amor y me deja pasar todo. Te vas a formular un Dios que se acomoda a tu estilo de vida, que básicamente vienes a ser tú tu propio Dios o tu imaginación. Pero cuando venimos al verdadero Dios, al Dios vivo, al Dios de las Escrituras, nos vamos a encontrar de que muchas veces yo no puedo entrar en ese estilo de vida. Yo no puedo vivir una vida perfecta, yo no puedo vivir una vida en santidad total. La única manera es Cristo obrando en mí. La única manera es de que el Espíritu Santo produzca ese fruto en mí y constantemente me presente yo delante del Señor. Es la única manera que puedo vivir así. Y por eso le damos gracias a Dios, porque estamos en ese tiempo, como mencioné anteriormente, de la gracia, que puedo permitir que Él obre en mi vida. Y entonces David dice que tuvo temor y se hace la pregunta, ¿cómo puedo venir o cómo puede venir el arca del Señor a esta ciudad? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y nos damos cuenta entonces que la comunión de Dios trae bendición. Y cuando tú estás caminando bien con el Señor, cuando tú de un corazón sincero estás buscando hacer la voluntad de Dios, el Señor te va a empezar a bendecir. Y no estamos hablando necesariamente de bendiciones materiales. Quizá vas a seguir en el mismo trabajo, ganando lo mismo, la misma casa, el mismo carro, pero hay una paz en ti, porque sabes que estás bien con Dios. Y estando bien con Dios, Él te va a dar esa gracia con los demás. Y entonces empezamos a caminar y de esa manera. Entonces tenemos que obedecer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Verso 12 y 13. Y se dio aviso al rey David diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios
de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. Dice el verso 13, sucedió que cuando los portadores del arca del Señor dieron 6 pasos, ahora ya no estaba en un carro nuevo el arca, ahora habían personas portando el arca. Y lo hermoso de esta historia es de que lo que es primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes y primera, segunda de Crónicas, se complementan los 3 libros y derraman luz sobre ciertos pasajes. Y quiero que vayamos a primera de Crónicas 15. Después de Reyes se encuentra Crónicas, primera de Crónicas 15. Y vamos a leer primero de los versos 1 al 4 y luego del 11 al 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. De los versos 1 al 4. Y esto nos está hablando del pasaje que estamos leyendo allá en segunda de Samuel. Primera de Crónicas 15, del 1 al 4. Y David hizo para sí casas en la ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios, sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que había preparado para ella. Y reunió David a los hijos de Aarón y a los levitas. Capítulo 11. Entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, santificaos tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Puesto que no la lleváis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel, y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las barras puestas, como Moisés había ordenado, conforme a la palabra del Señor. Y entonces David reconoció y dice, la primera vez no hicimos conforme a las ordenanzas, pero esta vez lo vamos a hacer conforme el Señor le ordenó a Moisés que le ordenara a los levitas, y lo vamos a hacer de la manera correcta. Y entonces regresamos al pasaje de segunda de Samuel y nos damos cuenta entonces que la palabra del Señor debe de ser obedecida. Y por eso es importante leerla, conocerla, y vamos conociendo a nuestro Dios. Y vamos sabiendo lo que Él espera de mí, lo que no espera de mí, y hacerlo en obediencia lo mejor que podamos. Y nos damos cuenta entonces que logran subir el arca. Y dice el verso 14 en adelante, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba vestido con un éfod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Cuando tú tienes un fervor por el Señor, cuando tú tienes un fervor por servirle, y tú tomas la decisión de decir, voy a entregar mi vida a Cristo y le voy a servir, venga lo que venga, pase lo que pase, tenlo por seguro, te lo garantizo al 100%, que van a haber personas que no van a compartir ese gozo contigo. Y en este caso su esposa lo ve por la ventana y dice, qué ridículo se ve el rey. Pero dice que lo menospreció en su corazón. En vez de alegrarse, en vez de decir, finalmente viene el arca del Señor, la presencia del Señor a nuestra ciudad, lo menospreció en su corazón. Y entonces tenlo por seguro que van a haber personas que no van a compartir ese mismo gozo contigo. Y dice el verso 20, pero al regresar David para bendecir su casa,
Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. David dice que lo hizo con todo su corazón para el Señor. Y ella lo toma mal y dice: eres un insensato, te viste mal, ¿verdad? Y entonces van a haber personas que no van a compartir ese mismo gozo contigo. Pero como mencionamos anteriormente, lo que a nosotros nos importa es estar bien con Dios. Y estando tú bien con Dios, sigue adelante. Hay personas que no van a compartir ese mismo gozo. Te van a decir que te has vuelto un fanático, ahora sí, muy aleluya, ahora sí, leyendo la Biblia, muy espiritual. Y lo que sucede es de que tu presencia les molesta la luz. Eso es lo que sucede. En vez de ellos decir: ¿sabes qué? Yo también voy a empezar a caminar bien con el Señor. Yo también voy a empezar a dar esos pequeños pasos. Quizá no vaya al mismo nivel que tú, quizá no esté en la misma posición que tú, pero voy a empezar a permitir que el Señor trabaje en mi vida. Porque lo que se estaba perdiendo en Mical es de que dice: David subió para que la bendición llegara a su casa. Y de igual manera, hay personas que no van a compartir ese mismo gozo. Y nos dice el verso 21, y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. David sabía eso, porque estamos estudiando al hombre conforme al corazón de Dios. Y el libro de Hechos nos dice que cuando el Señor lo escogió, dijo: voy a levantar a alguien que va a obedecerme de corazón. Y sí, David fue un hombre que cometió muchos errores, pecó grandemente, lo vamos a ver más adelante en la historia, pero su corazón estaba dispuesto a servirle a Dios, a obedecerle a Dios. Y en ese momento que sí, él danzó y dio sus brincos y todo, la emoción que él tenía hacia Dios. Y estamos en una iglesia que es conservativa, ¿verdad? Quizá no como otros hermanos que celebran, que cantan de algo un poquito más alegre, pudieran decir, pero a veces celebramos un gol de nuestro equipo más que los cantos que le entonamos al Señor. A veces nos alegramos por otras cosas más que lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Nuestro testimonio a veces parece lastimonio, ¿verdad? Pues yo antes, ¿verdad? Tomaba todo. Y no, debemos de estar gozosos por lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y compartir que su presencia ya no es una arca física, pero que Él a través del Espíritu Santo mora dentro de mí. Y eso produce gozo, porque es parte del fruto del Señor. Y por ello nos vamos a gozar. Que pasamos enfermedades, dificultades, cosas que nos incomodan, sí, las pasamos, pero el Señor no nos ha abandonado. La presencia del Señor sigue con nosotros. Y aunque la gente te diga: pues, te ves ridículo yendo a la iglesia y cantando aleluya y todo eso, sí, pero lo hago para el Señor. Porque van a haber Micales a tu alrededor y te van a decir: no, eso es ridiculez, que estar ahí arrodillado orando si Dios ni te escucha. No, yo sé, yo lo hago para mi Señor, y el Señor te va a sacar adelante. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, cuánto te agradecemos, mi Dios, por tu palabra, por tu bendición y tu presencia en nuestras vidas, Señor. Jesús nos hizo la promesa de nunca dejarnos y a nunca abandonarnos. Y te agradecemos porque hasta el día de hoy podemos dar testimonio de que ha mantenido fiel su palabra. Y mi Dios, te pedimos perdón por las veces que tenemos buenas intenciones, pero no buscamos necesariamente las instrucciones que tú nos has dejado. Muchas veces te oramos y ponemos peticiones delante de ti y queremos correr y hacer las cosas a nuestra manera. Te pido, Padre, que nos ayudes siempre a que cuando tú nos hablas claramente en tu palabra, a pegarnos a ella, Señor, a obedecerte lo mejor posible. Sabemos de que tú entiendes de que somos humanos, que nuestra carne es débil, pero mi Dios, en nuestra debilidad te pedimos que tu poder se manifieste.
Mi Dios, tú conoces las cargas que cada uno de mis hermanos trae en esta mañana. Yo te pido que tú alivies esa carga. Que tú, Señor, quites esos ladrillos pesados que han venido cargando no solo esta semana, sino por años, mi Dios. Y que, Padre Santo, ellos simplemente puedan permitir que tú los lleves en tus brazos, que tú, Señor bendito, alivies esas preocupaciones, esas cargas. Muchos de mis hermanos aquí presentes quizás tienen una semana pesada delante de ellos, Señor. No sabemos lo que van a enfrentar mañana, esta semana, pero mi Dios, asegúrales que tú ya vas abriendo camino, que tu presencia va delante de nosotros, Señor. Y que nuestra Biblia que cargamos debajo del brazo, que el haber venido hoy a la iglesia no es un amuleto, sino lo que cuenta es que tu presencia está en nuestras vidas, Señor. Ahora, Padre Santo, encomendamos pues esta tarde, esta semana que viene delante de nosotros, y que podamos, Señor, con ese gozo que solamente puede venir de ti, caminar en este camino que tú ya has trazado para nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que nos das y lo que está aún por venir. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre. Amén.